¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es jueves 12 de agosto. Esto es Bote Pronto. Me da mucho gusto saludar a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar otra vez a nuestro amigo Manuel Gilantón. Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches, Nacho, Carlos. Bueno, pues es 12 de agosto. Se dice que el 30 de agosto se regresa a clase. Hoy por fin Delfina fue a la mañanera, es decir, la secretaria de Educación Pública, y anunció básicamente lo que son 10 puntos muy en términos de higiene. Ya habrá toda una discusión, no le puso fecha, dijo inminente, pero queríamos hablar un poco de cómo, primero, 15 días antes decirles a los papás, oigan, van a tener que hacer esto, es inminente, en fin, como que estamos improvisando en algo necesario. Yo, por lo menos, ustedes me dirán, creo que los chavos urge que regresen a clases, pero no sé cuánta improvisación hay, qué difícil es, la educación está descentralizada. Nacho, arranca. Yo también, si no total improvisación, si sientes como que haya algo de improvisación. A mí, de alguna manera, se ve que estaba la discusión, regresamos, no regresamos, y todo parece inclinarse ya hacia el regresamos, con una cosa muy curiosa, dice, tiene que ser cauto, ordenado, responsable, pero inevitable. Ya no se puede evitar. Las medidas que tú señalas son básicamente de sentido común, pero hay tres que me interesa mucho comentar, particularmente con Manuel, que conoce las comunidades escolares. Primero, un filtro sanitario en casa. O sea, de entrada está ya dándose la responsabilidad de que si tienes algún contagio, estuviste o tu hijo estuvo cerca de un contagio, es responsabilidad de la casa enviarlo o no enviarlo. Integrarse a un comité de salud. Entonces, yo no sé ahí qué dinámicas reales, más allá de estigmatizaciones o no, hay en las comunidades escolares para que los padres efectivamente se integren a un comité de salud. Y luego la otra que me parece bien importante es la carta responsiva. O sea, nosotros estábamos acostumbrados de que nos daban justificante para no ir a la escuela. No para ir. No justificante para ir a la escuela. Entonces, tú que conoces bien que has estudiado las comunidades escolares, los maestros, la interacción o no interacción con padres de familia, ¿cómo sientes tú estas medidas, particularmente las que implican interacción entre padres, maestros y alumnos? Estas participaciones que hay entre profesores y padres de familia siempre han sido complicadas, sobre todo porque no todos los padres de familia están en condiciones para integrarse en ello, porque están chambeando, ¿no? Y se reduce un poco la participación de estos comités. Por otro lado, estos comités parece que se van a encargar de conseguir cubrebocas, etcétera. O sea, siento que hay una especie como de traslado de la responsabilidad de las cuestiones de seguridad y de sanidad. De delegación, dirías tú, como que se está delegando esa responsabilidad en la comunidad de padres de familia. Lo que ocurre es que los profesores y profesoras con los que yo converso y que conozco dicen que les han llegado 2 botellas de cloro y 2 de desinfectante, ¿ves? Es decir, el propio presidente ha llamado a que todos vayamos a pintar, a arreglar las escuelas. Están muy deterioradas muchísimas de ellas. Entonces, hay una cuestión en la que quisiera yo contribuir a partir de la pregunta de Nacho. Es cierto que urge ya retomar la presencialidad, pero decía Chesterton que nunca ha sido lo mejor que lo posible. Y la cuestión está en el terreno de la posibilidad. Es decir, ¿cómo está la infraestructura? ¿Cómo están las condiciones de agua potable? ¿Cómo están las condiciones de sanidad? Pero también, ¿cómo están las condiciones para ordenar o reordenar el currículum de tal manera que no se diga, bueno, va a haber 2 meses para hacer la recuperación de lo que pasó, pero al mismo tiempo empezamos al mismo... Es decir, yo siento que hay una prisa, y puede ser mala consejera, sobre todo porque creo que se pretende hacer una decisión para todo el país cuando los contextos son sumamente diferentes. Entonces, yo creo que podríamos pensar mejor en que con líneas generales
las comunidades escolares, ahí sí, pues los padres de familia, los profesores, las profesoras, propusieran proyectos de retornos seguros, ¿no? Y lo que siento es que hay una centralización muy peligrosa, porque además tú dices, es cauto, pero inevitable, y por otro lado es, no, vamos a abrir, pero es voluntario. Es decir, voluntario para los papás enviar a los niños y a las niñas, no voluntario para los profesores y las profesoras. ¿Qué va a pasar con el sindicato, etcétera? Yo sí siento que hay demasiada confusión. Esta parte de la federalización más lo estatal, eso también va a acarrear confusiones, ¿no? Es decir, el empuje en la mañanera, el empuje de la secretaria, el empuje del presidente, pues que va a presionar a los gobernadores, pero ¿sí son los gobernadores quienes tienen la decisión, Nacho, en el fondo? En última instancia sí, pero la tienen mucho los secretarios de educación de cada estado. Y ahorita precisamente, pues yo creo que en este momento, o acaban de terminar, está Delfina y todos los subsecretarios de educación básica, media superior y superior, precisamente con las autoridades estatales educativas de los estados para ver esto. Las medidas, evidentemente, se ven, por eso yo decía, son como de sentido común. Entonces, también si hubiera sentido común, entendemos que pueden ser flexibles. O sea, hay cosas que pueden ser flexibles porque las condiciones, digamos, de cada comunidad, pero también incluso las condiciones de cada plantel son muy distintas. Hay expresiones, por ejemplo, en la Secretaría de Educación en Delfina, que pues dice, se está pensando en la escuela rural, el uso de espacios abiertos, etcétera, que se oye muy bonito, pero eso no necesariamente lo vas a tener en una escuela en Nezahualcóyotl, claro, o en la Ciudad de México. Claro, porque Manuel, a ver, Manuel, ahora que hablabas de local, ¿quién tendría que tomar esa decisión? ¿Tú dices escuela por escuela? Al menos yo digo que podríamos haber pensado, es lo que yo sugeriría, por sección o por sector escolar, porque suelen compartir cuestiones como geográficas, orográficas, etcétera. Está muy fácil decir espacios abiertos, pero en Mexicali hay 50 grados. Ventilas a 50. Ese espacio abierto no lo queremos. Pues no, y vas a tener que usar, y ya ni el cooler sirve, sino que perdón por dar un ejemplo tan específico, también llueve, van a ir la mitad y la mitad, los profesores van a dar clase a la mitad, en cuántos salones, es decir, lo que creo sinceramente es que los contextos son muy distintos, pero también los grados escolares. No es lo mismo regresar los de preescolar que los de primaria, que los de secundaria. Fíjense, en secundaria, cada profesor, es decir, el grupo tiene distintos profesores. ¿Qué va a pasar ahí? En prepa es diferente, luego en la universidad es distinto. Entonces, yo sí creo que una cuestión que sería interesante es que en esta reunión que está teniendo la secretaria con los secretarios o sus homólogos estatales, ojalá se pudiese decir, a ver, vámonos al nivel de sector escolar, ¿no? Y vamos a distinguir y vamos a hacer proyectos diferenciados, diversos. Sí hay que intentar volver, no lo dudo, los papás, los niños, las niñas, la propia economía, porque la educación mueve mucho a la economía, ¿no? Sí, los de los micros van a estar felices porque van a tener, pero ojo, el retorno no es solamente, Nacho, Carlos, volver a las escuelas. Los niños no salen como hongos de las escuelas, se trasladan. Y es muy distinto la movilidad social de una pequeña localidad a meterles 600 o 700 mil personas más al metro. Son los abuelos los que llevan a los niños a la escuela porque los papás están trabajando. Entonces, ¿qué va a significar sacar a los abuelos? En fin, para mí lo mejor sería una Secretaría de Educación Pública que apoyara a los proyectos de las zonas escolares y no que todas las escuelas del país apoyen las decisiones de la SEP. Me parece muy bien, pero por lo que estás planteando, Manuel, a lo que me viene a la cabeza de inmediato, particularmente para básica y media superior,
que el que tiene la infraestructura y la organización para instrumentar esto flexiblemente es el sindicato. Ah, sí. Pues es el que está organizado zona por zona, escuela por escuela, zona por zona, sección por sección. Ese efectivamente tiene y ha mostrado tener organización cuando se requiere hacer algo, ¿eh? Bueno, también la SEP tiene... sí, es paralela, digamos. Es paralela, sí, está un poco espejo, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, el señor Cepeda, que es ahora el secretario general del CENTE, ¿no? Dijo, a ver, vamos a hacer visitas a los planteles para que de cada plantel sepamos cuáles son sus necesidades. No 15 días antes. No lo puede hacer la SEP. O sea, han circulado fotos de escuelas. Miren, les han quitado los sanitarios, han sido vandalizadas. ¿Qué vamos a hacer en esas escuelas, no? Entonces, me parece que ir un poco más abajo incluso a nivel municipal, algún nivel en el cual pudiésemos, con la ayuda, ahí sí, de veras, Nacho, el sindicato, la secretaría, los inspectores escolares, los asesores técnicos pedagógicos y los profesores y tal. A lo mejor, Carlos, Nacho, no se necesita que sea por cada escuela, pero sí por un conjunto de escuelas que comparten unas ciertas características de mayor, menor movilidad. A ver, me preocupa muchísimo esta diferencia que hacía Nacho. Volver en esa es muy distinto que volver en Chitaltic, que es un ejido de cerquita de Yacarón. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, el llueva, trueno o relampaguee del señor presidente me parece que es más un deseo, y está bien, lo compartimos en términos de ojalá, ¿no? Pero llueve, truene, relampaguee, pero puede ser huracán, porque también hay que ver cómo van las curvas, y las curvas son diferentes por entidad, y no solo por entidad, sino también por zona, ¿no? Entonces, sí creo que Lo local, ¿no? Y se nos acaba el tiempo y ni siquiera le hemos entrado a lo educativo, del cual no hemos escuchado nada. ¿No? O sea, hoy la secretaria, con todo respeto, secretaria, no lo creo, pero hoy dijo, los niños nunca dejaron de ir a clases, porque tenían lo de la tele. Perdón, secretaria. O sea, seamos serios. O sea, ni siquiera hemos empezado a hablar de cómo vamos a recibir esos niños que llevan 1 año y medio sin aprender lo que deberían haber aprendido. Manuel, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Nacho, gracias. Abrazo, que les vaya muy bien. Buenas noches a todos, gracias Manuel. Buenas noches.